Hola a todos y a todas. Soy la doctora María Gabriela Andrade. Me han escuchado en algunas clases en el módulo de respiratorio. Les pido disculpas por las dificultades al subir esta clase. Realmente tuve varios problemas en la grabación y en el guardado, por eso me he demorado hasta ahora. Bueno, el tema que nos toca dentro del módulo de renal el día de hoy es el tema que se refiere a la filtración glomerular. Los riñones tienen múltiples funciones. Acá un ejemplo de 3 grupos de funciones de las más importantes. Una dentro de la homeostasis, que tiene que ver con el balance hidroelectrolítico, la regulación de la presión y de los compartimientos líquidos del organismo. Otra en el orden de la función endocrina, que tiene que ver con la síntesis y activación de hormonas, eritropoyetina, vitamina D y prostaglandina como los ejemplos más categóricos de las principales hormonas que tienen que ver con la función del riñón. Y en lo que se refiere al día de hoy, vamos a estudiar una de las partes de la función de excreción del riñón, que tienen que ver con la primera parte de la formación de orina. Esta función excretora tiene que ver con la excreción de líquidos y de productos del metabolismo proteico, productos nitrogenados, que una vez producidos, una vez generados a través del metabolismo de las proteínas, deben ser liberados para que no se acumulen provocando daño. Esta función excretora del riñón también tiene que ver con la liberación del organismo de tóxicos o fármacos. La filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina y tiene que ver con el filtrado de una gran cantidad de líquido a través de una membrana de filtración, a través de los capilares del glomérulo en el interior de la cápsula de Bowman, a un flujo aproximado de 180 litros en el día. Imagínense que la mayor parte de ese líquido de filtrado se reabsorbe, lo cual deja aproximadamente 1 litro de líquido para ser excretado, vehiculizado por la orina. Esto es variable según el volumen de líquido ingerido. Repasando un poquito la histología, esta función de filtración se va a poner en juego a través del auténtico filtro del riñón, que es la membrana de filtración glomerular o barrera, mejor dicho, de filtración glomerular. Nunca está de más recordar que esta barrera está conformada por las células endoteliales del capilar glomerular, que tienen la característica de ser fenestradas, la membrana basal glomerular con sus 3 capas, lámina rara interna, lámina rara externa y la lámina densa en el medio, y la capa visceral de la cápsula de Bowman con sus células especializadas, los podocitos, que tienen las prolongaciones llamadas pedicelos, entre los cuales se genera el movimiento del diafragma de filtración. Esto ya lo vieron en la clase de histología. A través de esta barrera entonces se produce la filtración glomerular. El líquido que ingresa a través de los capilares sale a la cápsula de Bowman a través de esa membrana, reteniéndose dentro del capilar los elementos formes y las proteínas de alto peso molecular. De esta manera, el líquido llamado ultrafiltrado, que va a pasar al interior del espacio de Bowman, va a tener similaridad con el plasma. La mayor diferencia va a estar en la ausencia de proteínas o de macroproteínas en el ultrafiltrado. Ya se vio que unas proteínas muy pequeñas de muy bajo peso molecular están presentes en este líquido, pero no ni los elementos formes ni las macroproteínas. Las distintas sustancias tienen diferentes comportamientos con respecto al filtrado glomerular.
Hay algunas que son eliminadas y pasan a la orina exclusivamente por la filtración. Ejemplo, la sustancia A. Fíjense, esa sustancia ingresa por la sangre al ovillo glomerular, se filtra a través de la barrera y pasa a la orina. La sustancia llamada B se filtra a través de la membrana, pasa a la orina y se reabsorbe parcialmente. Este es el ejemplo que mencionamos, por ejemplo, con el agua, que se filtra en grandes cantidades, pero la mayor parte se reabsorbe. Eso también sucede con múltiples nutrientes que son pequeños, de muy bajo peso molecular, que requieren volver a la sangre para continuar siendo utilizados, porque está la excreción excesiva de estos nutrientes es deleteria. Entonces se reabsorben. Esto sucede básicamente en el tubo contorneado proximal. Otra sustancia, en el tercer ejemplo, la sustancia C, tiene una filtración y se reabsorbe completamente. Un poco más de estas sustancias que yo les digo necesarias, que no se tienen que perder y que se reabsorben básicamente en el tubo contorneado proximal. Y el último ejemplo, la sustancia D, es una sustancia que se filtra, pasa a la orina, pero la que no llegó a filtrarse se secreta de los capilares peritubulares hacia los túbulos. Entonces, la cantidad de esa sustancia que encontremos en la orina va a ser el resultado de la filtración y de la secreción. Entonces, esa cantidad de líquido que se filtra en el día es la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa tan alta de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal y de las propiedades de esa barrera de filtración. El flujo sanguíneo renal llega a ser el 20% del volumen minuto. Recordemos un poquito de circulación renal. A las arterias renales entonces llega el 20% del volumen minuto. Estas se van dividiendo en arterias segmentarias, interlobulares, arciformes, interlobulillares, que son las que dan las arteriolas aferentes, ovillo glomerular y arteriola eferente. Saliendo de la arteriola eferente van a la red capilar peritubular o a generar los vasa recta, según el glomérulo que se trate, cortical o yuxtaglomerular. Lo importante que tenemos que recordar que este ovillo glomerular, este grupo de capilares, se encuentra entre dos polos arteriales, a diferencia de la mayoría de los grupos capilares de la economía. Bien. Ese flujo sanguíneo renal del 20% del volumen minuto, en los modelos que usamos para entender la fisiología, los modelos estándar, ¿sí?, de varón, 70 kilos, etcétera, etcétera, que venimos utilizando para estudiar la fisiología en general y comprenderla, vamos a entender que es aproximadamente de 1200 mililitros por minuto. Los elementos formes van a quedar fuera de este proceso. De modo que a lo que nosotros nos va a interesar es el flujo plasmático renal. Esto es un poquito más de la mitad del flujo sanguíneo renal. Más o menos 625 mililitros por minuto de plasma que van a entrar a la arteriola aferente, van a ser filtrados y luego seguirán su ruta por la arteriola eferente. De este volumen va a ser filtrado a una tasa de 125 mililitros por minuto. Y de estos 125, la mayoría se va a reabsorber a una tasa de reabsorción de 124 mililitros por minuto, llegando a una excreción urinaria de 1 mililitro por minuto. Acá podemos establecer una relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Repito, ese flujo plasmático renal, sin elementos formes, con determinada cantidad de sales, nutrientes, proteínas, agua, todo tipo de esos elementos, va a ser filtrado y vamos a lograr un líquido de ultrafiltrado que va a ser un porcentaje
de ese flujo plasmático renal. Este porcentaje que relacionamos entre estos dos parámetros es la fracción de filtración. La fracción de filtración va a ser el 20% del flujo plasmático renal. ¿Cómo se produce ese ultrafiltrado? ¿Por qué se filtra el líquido y pasa líquido a la cápsula de Bowman, a este volumen, a estos grandes volúmenes? Por un juego de fuerzas. Un juego de fuerzas que están dentro del capilar y dentro del espacio de Bowman. Estas fuerzas tienen que ver con las dos principales presiones que se generan dentro de estos volúmenes líquidos: la presión hidrostática y la presión osmótica, dentro del capilar y dentro del espacio de Bowman. Las fuerzas que favorecen la filtración son la presión hidrostática glomerular, que tiende a salir, a escaparse de los capilares, y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que tiende a atraer el líquido en ese espacio. Pero ojo, recuerden que dijimos que ahí prácticamente no había proteínas. Entonces, la verdad es que la presión coloidosmótica en el espacio de Bowman es prácticamente nula. La consideramos cero. Hay otras fuerzas que se oponen a la filtración. Y acá va a ser la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Es decir, el líquido que ya salió se va a oponer y va a ejercer una fuerza contraria al líquido que está dentro del capilar. Y la otra fuerza que también va a evitar o tratar de evitar que salga el líquido del capilar es la presión coloidosmótica dentro del mismo. ¿Sí? En este esquema tenemos entonces las presiones que nos van a importar. Dentro del capilar, la presión hidrostática tiende a sacar líquido y la presión coloidosmótica tiende a retener líquido. En la cápsula de Bowman solo vamos a considerar la presión hidrostática, que tiende a estar en contra de la filtración. Pero fíjense que las presiones absolutas que se manejan en cada uno de estos estamentos van a dar una sumatoria que va a estar a favor de la filtración. Esta es la presión de filtración neta, que es, si sumamos los números, de 10 milímetros de mercurio a favor de la salida del líquido del capilar. Este juego de fuerzas es el que se llaman, denominamos como fuerzas de Starling. La filtración glomerular entonces va a depender del juego de fuerzas de Starling, que son los que nos van a producir la presión efectiva de filtración. El otro factor que tiene que ver con la filtración glomerular y que va a determinar la filtración glomerular es el coeficiente de filtración. ¿Qué es esto? ¿De qué depende? De las características de la barrera de filtración. Este coeficiente va a cambiar según cambie la barrera. ¿Y por qué puede cambiar? Bueno, por un lado porque cambie la superficie. Nosotros tenemos una gran superficie de filtración en esa cantidad de ovillos capilares. La superficie que ofrecen todos esos capilares enrollados adentro de estos dos órganos pletóricos de sangre es inmensa si la sumamos y los desenrollamos todos. Pequeñas variaciones en estas células van a determinar grandes variaciones en la superficie, por lo menos lo suficiente para alterarme el filtrado glomerular. Y estas células, estas superficies van a variar a veces por movimientos, contracciones de las células del mesangio. Recuerden que las células del mesangio son aquellas que denominábamos como de sostén dentro del glomérulo. Bueno, tienen múltiples efectos, pero entre ellos un efecto contráctil que afecta esa superficie que nos ofrecen las células glomerulares. Y la otra alteración de la permeabilidad de esta barrera va a estar dada por situaciones patológicas. En este esquema, fíjense que hay unas sustancias con distintas formas que quieren representar depósitos de inmunocomplejos que están en lo que sería la membrana basal de la barrera de filtración.
¿Sí? Entonces, este es un ejemplo por el cual en una patología se interponen sustancias en el espesor de la barrera de filtración, por lo tanto van a cambiar las características de la misma y van a cambiar ese coeficiente de filtración. No es el único mecanismo, múltiples mecanismos de enfermedad van a llevar a alteración en este factor. ¿De qué? Ya que dijimos que la presión efectiva de filtración depende de las fuerzas de Starling, ¿qué es lo que va a hacer modificar las fuerzas de Starling? Que me varíen entonces la filtración glomerular por alteración de las mismas. Bueno, las fuerzas de Starling se van a perturbar si hay movimientos de vasoconstricción o vasodilatación en la arteriola aferente o eferente. Eso me va a modificar la presión hidrostática dentro de este sistema capilar, no la presión oncótica, porque esto no tiene que ver con las proteínas. Y dentro de la cápsula de Bowman, cualquier obstrucción a la salida de orina, en cualquiera de los niveles, va a modificar la presión hidrostática que se transmita al espacio de Bowman. Entonces, repito, las presiones hidrostáticas dentro de las presiones de Starling se van a modificar por vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes o por obstrucción a la salida de orina. Estos cambios en las resistencias arteriolares, porque los trastornos obstructivos se verán en otra instancia, pero estos cambios en las resistencias arteriolares van a modificar el flujo plasmático renal y por ende la tasa de filtrado glomerular. Fíjense en este esquema. En el esquema de la izquierda, el primer dibujito se refiere a un glomérulo control, donde la arteriola aferente y eferente tienen una determinada calibre que permiten un flujo renal, un flujo sanguíneo renal o plasmático renal estable y una presión X de filtración a través de la barrera. ¿Qué es lo que pasa si se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente? Va a caer el flujo sanguíneo dentro del glomérulo. Y si cae el flujo sanguíneo dentro del glomérulo, entonces va a disminuir la presión hidrostática y va a disminuir la presión de filtración. Por lo tanto, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa si se dilata la arteriola aferente? Bueno, lo que va a pasar es que aumenta el flujo renal el flujo plasmático renal dentro del glomérulo. Entonces va a aumentar la presión hidrostática, va a aumentar la presión de filtración, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Si nos vamos a la arteriola eferente, vamos a ver que en la medida que haya vasoconstricción, si bien el flujo plasmático renal va a disminuir, ¿sí? Porque va a oponerse más resistencia a ese flujo, pero la presión hidrostática va a aumentar. Estamos tapando la salida. Entonces, en ese caso, va a aumentar el filtrado glomerular. Y por último, si la arteriola eferente se vasodilata, va a aumentar el flujo, sí, pero la presión dentro del glomérulo va a disminuir. Por lo tanto, la presión de filtración va a caer. Todas estas modificaciones ocurren fisiológicamente, porque el flujo sanguíneo renal se adapta a las distintas situaciones fisiológicas del organismo a lo largo de nuestra vida. Entonces estos procesos dinámicos hacen que el flujo sanguíneo, el flujo de plasmático renal y la tasa de filtración glomerular sean variables a lo largo de nuestra vida, de nuestro devenir. Entonces, si somos un poquito más burdos con estos dibujitos, la arteriola aferente es la que regula el flujo plasmático renal, ¿sí? Si nos vamos al ejemplo del bombero con la manguera que tiene un par de pinchaduras y le pisamos la manguera, bueno, cortamos el agua, sale menos por las pinchaduras. Va a disminuir el filtrado glomerular. Levantamos el pie, se manguera dilata, aumenta el flujo, más flujo a través de las pinchaduras,
aumenta la tasa de filtración glomerular. También estos movimientos de vasoconstricción y vasodilatación están influidos por hormonas, por sustancias endógenas que mantienen el equilibrio y por fármacos. Hay fármacos que nosotros hacemos intervenir y nos modifican la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y nos modifican muchísimas otras cosas más que veremos, bueno, en clases subsiguientes. Con respecto a la filtración, ¿cuándo deja de filtrar? Hay una característica que tiene el capilar glomerular que va cambiando su presión hidrostática en el interior en su recorrido desde la arteriola aferente hacia la arteriola eferente. ¿Y por qué? Y bueno, porque dijimos que el líquido tendía a salir del capilar, por lo tanto va a disminuir la presión hidrostática a medida que salga. Por el contrario, la presión oncótica dentro del capilar va a ir aumentando a medida que se acerque al polo eferente por una especie de, piénsenlo, como concentración, ¿sí? Las proteínas están estables, pero el líquido ha salido. De manera que estas dos fuerzas de Starling van a ir cambiando, de modo que, llegado hacia el polo eferente, van a equilibrarse las presiones de filtración. Ya no va a ser de 10 milímetros de mercurio a favor de la salida, va a quedar en un equilibrio absoluto, por lo tanto va a cesar la filtración. Este es el llamado punto de equilibrio o equilibrio de filtración. Cuando yo les mencioné esos movimientos en las arteriolas aferentes y eferentes, tienen mucho que ver en el comportamiento de las mismas por adaptaciones a las variaciones de la presión arterial. Nosotros estuvimos hablando de presiones como estáticas para que se produzca la filtración. Y es cierto, el riñón mantiene una estabilidad en cuanto a flujo y presiones para que no haya grandes cambios en la filtración glomerular, a pesar de que sí hay grandes cambios de la presión a lo largo del día por nuestra actividad diaria. Fíjense en este esquema. Ante grandes variaciones de la presión arterial, tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular se mantienen estables. Y esto se ve en esta parte de los esquemas. La presión varía desde 70 milímetros de mercurio hasta 170 y sin embargo el flujo sanguíneo renal y la filtración están casi horizontales. Esto se debe a que hay una autorregulación de estos fenómenos en el riñón y le dan un poco de independencia de la presión sistémica. Uno de los principales factores que tienen que ver con la autorregulación renal es la que tiene que ver con la retroalimentación túbulo-glomerular. Hay otros fenómenos de autorregulación, pero este es el que está más estudiado o más fácilmente comprendido, que tiene que ver con que cuando hay aumentos de la presión arterial y aumenta la tasa de filtración glomerular llegando a los túbulos, hay una respuesta de la mácula densa liberando vasoconstrictores que van a hacer disminuir el flujo plasmático renal. De esa manera, manteniendo ese flujo plasmático renal estable que vimos en el esquema anterior. Entonces, ante aumentos de la presión arterial, que se traducen en aumentos del filtrado, la respuesta de los túbulos a través de la mácula densa es la de liberación de sustancias vasoconstrictoras que van a actuar sobre la arteriola aferente, haciendo caer o manteniendo estable el filtrado glomerular. Bien, cuando nosotros tenemos el paciente delante, muchas veces, en muchas situaciones fisiopatológicas, necesitamos evaluar si esta función de filtrado del riñón está conservada.
es una de las principales parámetros que tenemos o principales funciones fisiológicas, mejor dicho, del riñón, que queremos medir para evaluar la indemnidad o el grado de falla de la función renal. Para entender cómo vamos a evaluar el filtrado, tenemos que entender el concepto de clearance o aclaramiento. Esto se refiere a la capacidad del riñón a través del filtrado que tiene para sacar una sustancia del plasma y llevarla a la orina por unidad de tiempo. Es decir, que el clearance, el concepto de clearance se refiere al volumen de plasma que se libera de una sustancia por unidad de tiempo a través de la filtración glomerular. Si 1 miligramo por mililitro de la sustancia X en el plasma pasa a la orina a una tasa de 1 miligramo por minuto, entonces 1 mililitro de plasma va a ser aclarado por minuto, liberando esta sustancia en la orina. Bien, entonces si nosotros queremos evaluar el aclaramiento de esa sustancia por el mecanismo de filtración, tenemos que encontrar una sustancia que se filtre y pase a la orina solamente por filtración. Entonces vamos a entender que el filtrado glomerular y la concentración plasmática de esta sustancia están en relación directa con el flujo urinario y la concentración urinaria de esa sustancia. Si esto lo convertimos en fórmula matemática y despejamos el factor filtrado glomerular, vamos a tener que este está en relación proporcional al flujo urinario y la concentración urinaria de la sustancia, y en inversa relación con la concentración plasmática de esa sustancia. ¿Sí? Filtrado glomerular igual flujo urinario por concentración urinaria de la sustancia sobre concentración plasmática de la misma. ¿Qué sustancia encontramos? Encontramos, como si yo lo hubiera encontrado yo. ¿Qué sustancia se encontró para medir este mecanismo? Bueno, se encontró la inulina. Esto lo habrán visto en otros escenarios. La inulina es una sustancia exógena que se puede inyectar en un individuo. La inulina se filtra y pasa a la orina sin reabsorción ni secreción, solamente se excreta a través del filtrado. Entonces, si nosotros inyectamos la sustancia inulina a una concentración, en una dosis que nos lleve a una concentración plasmática de 1 miligramo por mililitro, y medimos el volumen urinario y la concentración urinaria de inulina, lo aplicamos a la fórmula que mencionamos recién y vamos a ver que obtenemos un flujo de filtrado glomerular de 125 mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque 125 mililitros de plasma se aclaran por filtrado en 1 minuto. Entonces aplicamos el concepto de clearance utilizando una sustancia que solo se filtra para evaluar si ese filtrado funciona bien. Pero créanme que no podemos andar inyectando inulina a todos los pacientes y menos en el consultorio, y la evaluación de la función renal por filtrado glomerular es una medición clínica de mucha importancia y que la usamos con frecuencia por muchos motivos. Es algo de todos los días. Entonces, la idea de inyectar una sustancia es poco práctica. Se encontró una sustancia endógena, que es la creatinina, que es el producto final del metabolismo muscular proteico y que se elimina casi completamente por filtración glomerular. Entonces es útil para evaluar este mecanismo. Pero ojo, en la vida real, la creatinina
no solo se filtra, sino que un pequeño porcentaje, que puede ser hasta del 10%, se secreta hacia los túbulos, de manera que en la orina vamos a encontrar un poquito más de lo que se filtró de creatinina. Además, la producción de creatinina es diferente en el hombre y diferente en la mujer, diferente en el niño que en el adulto mayor, tiene relación con la masa muscular, la raza, en fin, con múltiples factores. De modo que la fórmula general de aclaramiento utilizando la creatinina nos queda un poco corta. Entonces hay de utilidad varias fórmulas, la verdad que hay muchas fórmulas para evaluar la función renal. Una que van a encontrar que se sigue usando, aunque los nefrólogos la odian, es la fórmula de Cockcroft-Gault. Fíjense que lo que busca es la depuración de creatinina en mililitros por minuto, utilizando la medición de creatinina plasmática, ¿sí? Como que está en relación inversa, pero que la relaciona con factores de corrección de edad, peso y un factor de corrección en mujeres, ¿sí? El problema de esta fórmula es que sobreestima el filtrado glomerular, y esto es muy importante, sobre todo en el adulto mayor, en alteraciones de la masa muscular o en riñones enfermos con una baja tasa de filtrado, que si la sobreestimamos podemos llegar tarde a un tratamiento. De las múltiples otras fórmulas que son más ajustadas, la que más se usa es esta que tiene esta sigla, MDRD abreviada, dieta modificada en la enfermedad renal, esto es lo que significa la sigla en inglés, y que ajusta el índice de filtrado glomerular por superficie corporal, por edad y con un factor también de corrección en las mujeres, ¿sí? Entonces es mejor para estimar la función renal, sobre todo cuando el filtrado es menor de 60 mililitros por minuto, ¿sí? Por lo tanto se recomienda esta fórmula para evaluar el filtrado. Bien, solamente el filtrado podemos evaluar con la fórmula de aclaramiento, no solo el filtrado. Si nosotros tenemos una sustancia que se filtra y se secreta, es decir, que totalmente va a aparecer en lo que pasó del glomérulo y no se llegó a filtrar, se secreta después a los túbulos, entonces la encontramos totalmente en la orina, lo que va a permitirnos evaluar esa sustancia cuando se aclara del plasma es la cantidad de plasma que llegó al riñón. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, esa sustancia entró al glomérulo, se filtró, siguió de largo hacia los capilares peritubulares, pero después pasa totalmente a los túbulos y la encontramos totalmente en la orina. Lo que nos está diciendo es todo el flujo plasmático que entró en los riñones. Esa sustancia también es una sustancia exógena, hay otras también, pero la más clásicamente conocida que nos permitió estudiar el flujo plasmático renal es el paraminoipurato. La depuración plasmática de paraminoipurato por el comportamiento de esta sustancia nos permite evaluar entonces el flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal. Bien, hasta acá llegamos. Traté de explicarle los principales mecanismos que nos permiten comprender el fenómeno de filtrado glomerular. La bibliografía es la que les menciono en el Word, donde está el link a la clase. Son varios libros, la verdad que se entiende mejor leyéndolo de varios lugares. Estoy dispuesta en el foro todas las preguntas que me quieran hacer, incluyendo en este caso el fin de semana, dado que les estoy dando la clase más tarde. Por favor, no duden en preguntarme. Hasta la próxima.